Sí, ahora sí. De nuevo. Ya se me olvidó. Bueno, Estamos estudiando el enunciado del credo de los apóstoles en su primera parte, exacto. donde dice, creo en Dios Padre Padre Todopoderoso Todopoderoso, Creador del cielo y y de de la la tierra. tierra. Entonces, recapitulando, como le decíamos, ante el credo apostólico estamos hablando de tres aspectos. Creo en Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Que es la base del resumen que se toma de la Biblia, como confesión de fe. No quiere decir que sea palabra, ¿no? Sino es una confesión, ¿sí? Ante esto estamos en la pregunta número 29, como les decía, nos dice, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? ¿Qué significa Salvador? Entonces, los dos temas que vamos a hablar hoy es por qué es llamado Jesús, por qué Dios lo llama Jesús a través del ángel, le dice a María, pero también por qué Salvador. Son dos razones que hoy vamos a ver. Entonces, en la respuesta de catecismo nos da la siguiente respuesta. Primera respuesta, porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. La primera respuesta nos dice que solo en quién encontramos salvación, en Jesús, porque Él solamente es quien nos puede librar, que no hay otro ser que nos pueda dar salvación. ¿Y esto por qué lo decimos nosotros en esta pregunta? Resulta que nosotros como hombres siempre confiamos o siempre damos nuestra fe a santos, ¿sí? A dioses paganos o incluso a cosas. Pero la palabra del Señor nos muestra que solo a través de Jesús somos salvos. La segunda respuesta que nos da el catecismo es no, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador, Jesús. Profe, esta es de la siguiente pregunta. No, está dentro de la misma respuesta de la misma pregunta número 29. Porque es así mi corazón. Pero tranquilo, no la vamos a profundizar mucho. Eso está como segunda respuesta porque estamos respondiendo dos preguntas en una misma pregunta, ¿sí? Recordemos que la pregunta 29 nos está hablando de dos cosas. ¿Por qué es llamado Jesús y por qué es Salvador? ¿Sí? Dice, no porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador o que aquellos que con verdadera fe le escriben por Salvador tienen por poseer en él todo lo necesario para su salvación. ¿Listo? Ante esto el enunciado, como hablábamos, el credo es un resumen de las normas de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Como acción de fe, podemos decir que nuestro credo comenzaba diciendo ¿cómo? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Este era el primer enunciado del credo. El segundo enunciado es, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, ¿sí? Podemos ver allí tres afirmaciones. Jesucristo, único Hijo y Señor nuestro. ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Muy bien. Entonces, Jesús, Salvador, es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando que Él es nuestro Salvador. Y cuando hablamos que Él es nuestro Salvador, estamos hablando de quién es. Que es Jesús, ¿sí? Ante esto vamos a tomar unos versículos como declaraciones. Y allí quiero invitarlos pues a buscar en la palabra del Señor. Y vamos a empezar con Mateo. ¿Qué enunciados? ¿Qué versículos encontramos ante Él? Que hablen de Jesús, pero también que hable como Salvador. ¿Listo? El primero es Mateo 1:21. Súbele a Manuel.
Aunque yo sé que está en la pantalla, vamos a buscarlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que ahí en este versículo encontramos que Jesús, ¿quién es? Aquel que nos va a salvar ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestros delitos, de la transgresión que hemos hecho ante ¿quién? Ante Dios. ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda con Hechos 4:12? ¿No tienes, Diego? 4:12. Sí, recordemos por qué Jesús, porque Salvador. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Gracias, Diácono. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Que solo en quién hay salvación? Solo en Jesús. ¿Sí? Solo en Jesucristo tenemos salvación ante Dios. Porque solo Él fue ¿qué? Enviado por Dios. No hay otro ser que nos pueda dar esa salvación en este mundo o en lo que Dios creó. ¿Sí? Quien ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, solamente encontramos salvación ¿en quién? En Jesucristo. Por eso es Jesús, por eso es Salvador. Otra declaración. Es decir, que Él es el único y suficiente Salvador ante Hechos 4:12. Otro versículo, en 1 Timoteo 2:5. ¿Quién me ayuda? Emma, si quieres, puedes leer en la pantalla. 1 Timoteo 2:5. Duro. Que lean. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Muy bien. Gracias. Acá estamos viendo, como nos dice muy bien en 1 Timoteo, solo hay ¿quién? Un Dios. No hay más dioses. Solo hay ¿quién? Un Dios. Y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. ¿Quién es ese intermediario? O ese mediador. Nos dice Jesucristo, hombre. ¿Sí? Solo Jesucristo, siendo hombre, puede ser el mediador entre los hombres y Dios. Recordemos que una vez el hombre pecó, ya lo hemos visto en unas clases anteriores, se abrió una brecha que no podemos ir directamente ante Dios, ¿no? A causa de nuestros pecados. Por lo tanto, solo a través de Jesucristo podemos ir a Dios. En Hebreos 7:22 al 25, como otra declaración es la que vamos a tomar más adelante, nos dice, por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar
para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Ante Hebreos 7 podemos ver 3 puntos. El primero, que Jesús es único y grande, fiador. Que Él es sumo sacerdote, inmutable, que no cambia. ¿Sí? Ante Jesús como hombre podemos ver que ¿qué? Que es el único intercesor. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Que no hay otro mediador. Él es el único. ¿Sí? Ante estas declaraciones, hermanos, ¿tenemos dudas? ¿O un aporte? Recordemos que estamos viendo por qué Jesús, porque Salvador es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué se le llama Jesús y por qué Él es el Salvador? Muy bien. Ante Hebreos 7, 22 al 25 podemos notar que nuestro Señor, en primer lugar, es Salvador. ¿Sí? Como Jesús es Salvador. Es decir, que al ser Salvador, Él ha pagado nuestros pecados, ¿sí? Él ha muerto por nuestros pecados. Él se ha humillado por nuestros pecados. ¿Sí? Él dejó su trono por nuestros pecados y ha tomado ese lugar, ¿sí? Para darnos salvación, para librarnos de la pena de muerte. También ante Hebreos podemos ver que Jesús es el fiador, es garante. Es decir, que solo en Cristo podemos tener vida. ¿Sí? Hemos dicho, no hay otro ser que pueda ofrecernos lo que Jesús como Hijo de Dios hizo en la cruz, que es darnos salvación, ¿sí? Que es volvernos a Dios, que es volvernos a ser hijos de Dios. Por eso es Jesús Salvador. La misma palabra de Dios desde antes, Antiguo Testamento, nos habla que solo Dios nos puede salvar. Y hemos leído que solo Dios permitió que su Hijo viniera y fuera el fiador, el que pagara por nuestros pecados para darnos vida. Pero también en Hebreos podemos ver que Jesús es sumo sacerdote. Es decir, que Él es nuestro intercesor perpetuo. Que es suficiente su obra. Que una vez Él murió y pagó, no necesitamos que de más, ¿cierto? De hacer más acciones. Debemos creer en Él. Pero ante eso viene una gran pregunta. ¿Por qué necesitamos semejante Salvador? Y quiero que allí cada uno nos demos una respuesta. Ayúdeme. ¿Por qué necesitamos semejante Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador como Jesús? ¿Sí, pastor? ¿Puedes decir algo? No, sino que me preocupa que nadie pregunte. O sea, entendemos que Dios designó un Salvador, pero ¿por qué necesitamos un Salvador?
como Jesús, que es la pregunta. Por la gravedad de nuestra rebelión, por la paga, o sea, por la misma demanda de la ley. Que no podemos pagar nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos pagar. Por la imposibilidad sí, pero eso no define el por qué. Voy a hacerles pensar en algo. El hombre ha transgredido la ley, ¿sí o no? Y sabemos que una vez que ha transgredido un punto de la ley, ha transgredido todos. Listo. Ya sabemos que somos incapaces, pero ¿por qué necesitamos al Salvador? O sea, Jesús es Salvador a causa del pecado y la transgresión del hombre. ¿O Jesús siempre ha sido Salvador? No siempre ha sido Salvador. Entonces no necesitamos ese Salvador a causa de nuestra imposibilidad, A causa de Dios mismo. a causa del diseño de Dios mismo, que ahí sí cambia la cosa. Nosotros con la teología que tenemos que hacer, usar las herramientas para poder ir al carácter de Dios. Cuando nos quedamos en el hombre, es como por decir, muchos dicen que ya no hay que guardar el día del Señor porque la ley está cumplida, que todos los días son los días del Señor. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. No, porque si hablamos de... No, ¿qué dice la Biblia? El día- Dice que hay que celebrar el día del Señor Exacto. de manera permanente y es un mandato perfecto. Y eso responde a un aspecto de Dios. Al carácter de Dios, su Al carácter santidad. de Dios. Exacto. Eso es interesante. Por eso, la razón de nuestra vida es el día de hoy. La razón que tengamos trabajo es el día de hoy. La razón que tengamos matrimonio es el día de hoy. La razón que tengamos hijos es el día de hoy. Pero Que no nos estamos damos. reemplazando el día por el dueño del día. No, porque hoy el día no es para nosotros, es para Dios. Porque O sea, hoy usted viene a presentar la obra de Dios para Dios. Hoy usted está reconociendo todo lo que Dios está haciendo y diciendo al Señor, gracias por los momentos fáciles, por los difíciles. Gracias porque hoy estamos sanos. Gracias porque estamos enfermos. Gracias por... Yo he tenido que recordar hermanos que ya han muerto en el día del Señor, pero gracias por ellos porque les dio bendición en mi vida. Ya se murieron, pero yo estoy con vida, estoy agradeciendo por todo. Gracias por las luchas que tengo, gracias por sostenerme en medio de esas luchas. Gracias porque en muchas cosas hoy he podido saber que he vencido. Hay otras en que sé que he fracasado totalmente. La razón de nuestra vida es el día del Señor, porque el día del Señor está determinado para Dios, no para nosotros. Los sacramentos no tienen que ver con nosotros. Dense cuenta, el de marca, de pertenencia, tiene que ver con Dios. Dios eligió, Dios llamó y Dios añadió. El de comunión, ¿por qué nosotros participamos en la cena del Señor? Que hacemos parte del cuerpo de Dios. Porque somos Somos santos, buenos, porque hemos obedecido. No, nada. Ahí dice, examínese, pierda el examen y recuerde que es del Señor, que Dios está con usted. Fíjense que ni los sacramentos, ni ningún símbolo litúrgico, ni la iglesia tiene que ver con el hombre, tiene que ver con Dios. Por eso este es un día sagrado que tiene que ver con Dios. Violentarlo es el mayor de todos los delitos. Es el único de los mandamientos que dice, acuérdate. Ahora, ¿por qué necesitamos un Salvador? La respuesta es sencilla, por causa de Dios, no de nosotros. Es muy fácil. El que necesita un milagro viene ahora, recibe el milagro y se va. Yo he visto muchos, oran por el trabajo, Señor, bendíceme con trabajo, le bendicen con trabajo, y cuando tienen trabajo se olvidan de Dios. Se acuerdan del gato, del perro, del papá, de la mamá, de los hijos. No, ellos son más importantes del que da el trabajo. Están enfermos y vienen a orar porque el Señor los sane, Dios los sane, ¿y qué pasa? Sí, se da cuenta. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y el diácono está haciendo una pregunta. Pastor, pero digamos en Marcos 23, 2, 27 que dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y ahí está hablando Jesús. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Sí. Y no del hombre, por causa del día de reposo. Ok. O sea, ¿qué hacemos con eso? Muy bien, ¿se lo explico? Por tanto, el Hijo del Ok. Hombre Yo le explico. es Señor aún el día de reposo. Ok, exacto, tiene que ver. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, yo soy el Señor. ¿Por qué causa se hizo el día del Señor? Por él.
por causa del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre representado en Marcos? El siervo sufriendo. Miren, esto es muy interesante porque nosotros tenemos que ver que lo que Dios plasmó en su ley pública, en Moisés, fue para expresar el reino de Dios. ¿Cómo se celebra en el reino de Dios? Cada 7 días. El día, o sea, si nosotros no tuviéramos cronos y no hubieran miembros del reino de Dios para celebrar, no habría un día para celebrar porque Dios está pleno en la eternidad. Dios con Dios. Entonces el día fue diseñado a causa del hombre, no para el hombre. Eso es diferente, porque el hombre es convocado y el no asistir es una violación sagrada o un sacrilegio. ¿Por qué razón? Porque ese día no fue hecho para el hombre, sino para Dios a causa del hombre. Tenemos el día, ¿cómo lo sabemos? Génesis capítulo 2. Dios creó todas las cosas. Maravilloso. El primer día del hombre es el primer día que descansa el hombre. El día del Señor fue a causa del hombre, pero no fue para el hombre, sino para Dios, porque Dios lo invitó a contemplar toda su creación. Las personas religiosas no lo entienden, porque usan el día del Señor para su causa. Estoy afligido, voy a orar. Estoy necesitado, voy a orar. Estoy esto, necesito que Dios me bendiga. Necesito que Dios me perdone. No, Dios nos convoca para Él estar en medio de nosotros. ¿Sí quedó claro ahora sí? Dicen, wow. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque Dios diseñó y la Biblia dice que Jesús siempre fue ese Salvador. Aún si la ley nunca se hubiese violado, Jesucristo sigue siendo Salvador. Porque Dios es el que salva. Referente a que Dios es Salvador, los salmos, los proverbios y los profetas lo anuncian muchas veces sin la relación con el nombre de Jesús ni de Cristo. ¿Por qué razón? Porque todavía todo era una sombra. Pero si no, le quito la clase. Gracias, pastor. Entonces, recapitulando, recordemos que en Hebreos 7:22 nos habla que solo en Jesús encontramos un Salvador, un Fiador y un sumo sacerdote. ¿Sí? Que es el mismo. Así que es Jesús Salvador. ¿Sí? Ante ello encontramos una pregunta que nos dice, ¿por qué necesitamos semejante Salvador? Resulta y sucede, no sé si ustedes recuerdan, que en Génesis, cuando Dios creó todo, ¿cómo lo creó Dios? Bueno, de una manera. ¿Sí? Éramos buenos hasta allí. ¿Sí? Al crearnos el Señor coloca en nuestros corazones el obedecer ¿qué? La ley. ¿Cuál ley? La que está escrita en nuestros corazones y la que hoy tenemos la oportunidad de tenerla también en papel, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero que compartamos 2 versículos. Ezequiel 18:20, Romanos 6:23. ¿Qué pasó allí? Resulta que como hay una ley, como el pastor nos decía ahorita, al debernos a Dios, ¿qué nos debemos? Ante Dios, ¿cierto? Ante sus reglas, ante sus mandatos. ¿Sí? Dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué necesitamos un Salvador de tal manera? Resulta y sucede que en estos versículos vemos que el alma que pecare, ¿qué? Morirá. ¿Sí? O sea que ante Jesús, ¿qué somos? Estamos muertos. No tenemos ninguna opción. ¿Sí? Vuelve la pregunta, ¿por qué necesitamos un Salvador de tal talla y que es único? Resulta y sucede, hermanos, que ahí está la palabra del Señor, que es la ley. ¿Sí? ¿Y cuál viene siendo la ley eterna?
Toda su palabra. Toda su palabra. ¿Sí? Y ante esa palabra hay una sentencia que es eterna. El que quebranta debe de morir. Exacto. Que debemos obedecerla. ¿Sí? El que la obedece, ¿qué tiene? Bendición. El que la desobedece, ¿qué tiene? Condenación. Condenación, muerte, separación de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento decía, si nosotros pudiéramos obedecer toda la palabra perfectamente, tendríamos vida eterna? Pero ¿quién se puede salvar por la ley? Nadie. ¿Por qué razón? Por la condición del hombre. Porque el hombre es pecador. Nosotros sin querer a veces hasta pecamos. A veces por proteger a un ser querido mentimos. A veces por hacer algo mejor justificamos malas acciones. ¿Sí? Tenemos que favorecer a uno y desfavorecer a otro. Exacto, o sea, a veces la pecaminosidad no es algo terrible, horrible que uno dice como un pecado inmoral, pero pecado es pecado. Entonces, fíjense, la ley dice eso. Si tú obedeces perfectamente la ley, vivirás. Uh-huh. Pero nadie puede cumplir la ley. Es ahí donde nosotros encontramos el problema. El problema es la incapacidad del hombre de obedecer la ley. Pero la sentencia de Deuteronomio es, tú obedeces, Dios te bendice. Tú desobedeces, Deuteronomio 28, Dios te maldice. O hay condenación. Pero no solamente es la condenación de no me salieron las cosas. Cuando nosotros desobedecemos, estamos tentando a Dios a ese juicio eterno. Y es ahí el problema que nosotros tenemos. Y es lo que nosotros estamos encontrando ahí. Por eso Dios no creó un mundo para aniquilarlo. Dios creó un mundo para que le conociera a Él. A través del reino de Dios le conocemos a Él. Un Dios de justicia, de gracia, de misericordia, pero también fuego consumidor. Por eso el carácter de Dios es siempre salvador. O sea, no es que a causa del hombre se volvió salvador, porque eso sería una comprensión teológica equivocada. ¿Sí? Y es como por decir cuando alguien dice, me pasó algo malo, ay, es que como no voy a la iglesia, es que, sí, ese es el sentido punitivo de culpa que tenemos. A veces nos sale la cosa mal porque obramos mal, pero a veces es porque es parte de la circunstancia. Pero bueno. Tengo una pregunta, mi pastor, con respecto al aspecto de Dios como Salvador. Antes de que el hombre pecara, Buena pregunta. ¿cómo se puede explicar eso, mi pastor? Sé que Dios es Salvador eternamente, pero cuando creó al hombre, bueno, en gran manera, aún ellos no lo conocían como su Salvador. O sea, porque ¿de qué iban a ser salvos? Ok, le hago la pregunta, bueno, le voy a hacer un ejemplo. Cuando había varón, ¿por qué el varón? No porque tenga relaciones sexuales, él es un hombre que está creciendo, dejando su niñez para convertirse en adulto. El hecho de que no se haya acostado con ninguna mujer no quiere decir que no sea hombre. El hecho de que no tenga ningún hijo no quiere decir que no sea reproductor. Su diseño de él es ser varón. Uno lo ve como varón, camina como varón, tiene una morfología de varón y su cerebro es de varón. Cosa contraria que por decir el de Belki, ella piensa como mujer, habla como mujer, su cuerpo es de mujer, sus órganos reproductores son como mujer. Ese es el diseño, ese es el ser. Ella puede que tenga la edad que tiene y si no tiene marido y no ha tenido hijos, no deja de ser mujer. Pero es mujer. No es una construcción ideológica. Es el diseño de Dios. Es el diseño del ser. Dios en su ser es santo, es perfecto, es justo y a su vez es salvador. Y no necesita que el hombre transgreda la ley y que lo salve para ser salvador. Él ya es salvador. Y así si nunca se hubiese creado nada y nunca hubiésemos tenido la creación y no hubiera habido un reino, él seguirá siendo salvador. Pero a Dios le plació. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Raquelita, usted que lee la Biblia. Cosas secretas, las cosas secretas le pertenecen a Dios, nada revelado le pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. O sea, hay cosas que Dios es y son secretas y que nunca las va a dar a conocer. Y nunca las comprenderemos porque somos criaturas finitas. Pero todo lo que Dios ha querido revelarse y darse a conocer, Él seguía siendo lo que es y la reveló.
y es para nosotros, dicen en el desierto, es para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dice la Biblia que Dios bendice por 1000 generaciones. Ahora solo piensa 1000 generaciones, ¿cuánto es? Si cada generación está en un promedio de 40 años a 70 por 1000, son 7000 o 700,000, ya ni se vuelve, pero es mucho tiempo. O sea, Salvador no consiste en nada que ver con caída o no cayó el hombre, sino un aspecto de Dios. Es un aspecto aspecto. del carácter de Dios. Y le sacaré lo de la ideología de género también. ¿Ah? Sí. Deuteronomio Por eso es que nosotros, ante Dios, que necesitamos un Salvador o Jesús. Entonces, estamos viendo el aspecto por qué Jesús, por qué Salvador, ¿sí? ¿Por qué Él? ¿Sí? ¿Dado a qué? A que nosotros como hombres no podemos obedecer su ley. ¿Sí? Ante Dios, pues estamos mal, estamos muertos, como dice la palabra. No tenemos cómo obedecerle, cómo cumplir sus mandamientos. Lo hemos quebrantado. Por eso necesitamos Jesús, por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos un ser de tal nivel o único, porque la palabra dice que no hay otro ser, ¿sí? No hay otra creación en la que nos pueda, no, estoy colocándome ahí. No hay otro ser tan poderoso que nos pueda salvar. Solamente Dios nos da ese ser, porque es el mismo, hecho hombre. Así que la ley la encontramos en su palabra, y su palabra dice que a causa de nuestro pecado somos muertos. Hay una sentencia. Aquel que cree en el Señor, que obedece sus mandamientos, Dios, ¿qué hace? Lo bendice, lo guarda, está con él. Aquel que la desobedece ante esta sentencia eterna, está muerto. ¿Sí? Ya lo conocemos. Aquel que no teme ante Dios, pues sencillamente le espera la muerte. Pero también hay una satisfacción en Jesucristo. A través de la fe podemos ver que somos satisfechos. Día a día, el Señor nos satisface, nos santifica la palabra. ¿Listo? Sí. Nos santifica. Bueno, en Mateo 5, versículo 17-20, leo para ustedes. En la pantalla está en versión actual. Voy a leer Reina Valera. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, que Dios nos ha regalado a su Hijo para que, siendo hombre, para que siendo Dios, al cual le dio un nombre que se llama Jesús al nacer. Como profecía sabíamos que era Emmanuel, ¿cierto? Que era el Mesías. Al nacer Dios le permite darle un nombre, una entidad, llamándolo Jesús. Y allí muestra que Él es ¿quién? El único que nos puede dar la salvación ante Dios. Es decir, que puede cumplir la ley de Dios, que puede satisfacer la ley de Dios. Y a través de Jesucristo, como lo leíamos antes, Él es el mediador, el que nos conecta ante Dios, que no hay otro ser. ¿Preguntas? ¿Dudas? Un aporte. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Por causa del diseño de Dios, por el carácter de Dios, por quién es Dios. Él es Salvador. Su ley, no hay ninguna criatura que la pueda
cumplir. Está comprobado en los cielos y en la tierra. ¿Por qué los de los cielos fueron condenados y están ahorita en prisiones solamente y están esperando la condenación? Por su diseño. Porque ellos ya eran seres inmortales. Totalmente y plenamente. Ellos transgredieron de esa manera. ¿Por qué el hombre puede ser salvado? Porque una parte de él es inmortal y la otra parte es mortal. ¿Cuál es la parte mortal nuestra, Juan David? ¿Cuál es la parte mortal nuestra? La corporalidad. ¿Y cuál es la inmortal? El alma. Pero nosotros somos personas. Y la persona solamente es cuando las dos cosas están unidas. Por eso, ustedes tienen que comprender que cuando el espíritu se separa del cuerpo, deja de ser persona. Y el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra. ¿Cuándo volvemos a ser personas? Cuando el Señor nos resucita, y por eso necesitamos creer en la resurrección y necesitamos y somos ahí beneficiarios por medio de la fe de su salvación. O si lo hemos rechazado, iremos a condenación eterna. No existe aniquilación. Pero dicen que los justos y los injustos serán resucitados para el día juicio. Exacto, porque son personas. Tú no puedes mandar el espíritu del hombre solamente al infierno. ¿Por qué razón? Porque él rechazó a Jesús en cuerpo y espíritu. La persona racionalmente dice, no quiero, no me gusta, no deseo, no anhelo. Yo puedo vivir sin Dios, sí, esta vida mortal. A él le parece, pero él ve toda la gracia de Dios todo el tiempo y lo rechaza. Tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque a Dios le plació vivir. Que viviera. ¿Sí me comprende? ¿Por qué necesitamos un Salvador de esa magnitud y solamente tiene que ser Dios? Porque ese es el diseño de Dios, el plan de Dios. La palabra Jesús es como dice en Mateo 1:21, y le pondrás por nombre a ese niño, que es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que es Dios con nosotros, Emmanuel. No le vas a poner Emmanuel, él ya es Dios. Le vas a poner Jesús, porque él salvará a su pueblo, dice. No dice salvará a todos. Y cuando dijo su pueblo, no estaba hablando de los judíos. Toda la Biblia nos habla de los elegidos o de los inscritos en el libro de la vida. Sí, yo tengo una para aclarar. Yo sé que tiene el aspecto de Dios como Salvador, pero al propósito, porque la pregunta es, si alguien me dice, ¿yo por qué necesito a Jesucristo como mi Salvador? Y le digo, porque en su diseño Dios es Salvador. Pero sí, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene yo saber que Él es el Salvador a que yo lo necesite? Ok. En tu pregunta hay un problema. Es que ninguna persona que no sea regenerada va a preguntar eso. Sí, y cuando lo pregunta para decirte que no necesita de Dios y para mofarse de Dios. Por eso la Biblia dice a través del Señor Jesús, no tires lo santo a los perros. Hay personas que preguntan para discutir, por curiosidad. Pero y cuando tú distingues a esa persona, es mejor no decirles nada, ni responderles, porque no necesitan una respuesta. Ellos necesitan simplemente contradecir. Entonces, faltan 2 minutos para terminar. Entonces, ¿qué tenemos que pensar y meditar con eso? Dios al que realmente está llamando para salvación es porque lo tenía elegido. Y el que estaba elegido, Él lo está buscando. Y el que está buscando lo regenera. Y cuando Él nació de nuevo, tiene una respuesta natural. Dejará toda su vida y dejará padre, madre, hijos y todo lo que le estorbe por estar centrado en Dios. Y ese Dios que lo salvó se llama Jesús. Es el Dios revelado, encarnado. Por eso necesitamos ese Dios nosotros. Dios hizo esta creación para Él y para vivir con Él. ¿Es comprensible? Sí. Muy bien. Terminemos entonces. Entonces, ante el enunciado, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Porque solo a través de Jesús podemos ser salvos. Es la respuesta de hoy.
Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permite, en medio de estas preguntas y respuestas, Señor, recordar que solo tú viniste a esta tierra, Señor, para darle vida a aquello que se había perdido, a su remanente. Gracias, Señor, porque hoy nos permites poder meditar en su palabra y poder reconfirmar que tú eres el único Salvador, aquel que da vida a lo que estaba muerto, Señor. En Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén. Gracias, hermanos.